Amén, hermanos. Una vez más le agradecemos al Señor por estar en esta comunión a través de este medio, siguiendo la secuencia de nuestro alimento diario, el Ministerio del Nuevo Pacto, tomo 2. Tenga cuidado de no ser descalificado. Y en esta oportunidad vamos a compartir el mensaje 13, correspondiente a la semana 5, que tiene como título el mensaje Cristo, la roca espiritual que nos sigue. Y alabamos al Señor porque por su misericordia y por su fidelidad nos ha dado estas palabras en este tiempo que estamos viviendo en el mundo entero. Un tiempo difícil, un tiempo de reflexión, un tiempo donde los hijos de Dios y toda la humanidad debe considerar realmente a Dios, porque es el único que puede realmente librarnos de esta situación. Quisiera, antes de comenzar el mensaje, orar, pidiéndole al Señor para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos comprender con todos los santos todo lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por esta oportunidad. Queremos recordarte a todos los hermanos y a toda la humanidad que hoy sufre por la situación que vivimos en este mundo, por este virus. Oramos para que tu misericordia sea con todos nosotros y sea supliéndonos con tu vida y con tu espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice la comunión de este día. Tu palabra pueda correr y ser glorificada. Podamos realmente ser edificados para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Y en este estudio del libro de 1 de Corintios, nosotros hemos ya revisado en la semana pasada, se revisó el capítulo 16 de 1 de Corintios, pero eso no quiere decir que ya terminamos con Corintios. Por el contrario, el libro de Corintios tiene muchas riquezas que debemos extraer en estos dos libros, 1 y 2 a los Corintios. Y yo quisiera, antes de entrar en el tema, dar una introducción mostrando 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, que nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Este pasaje nos muestra que nuestra vida cristiana es como una carrera, mejor dicho, como un maratón, que desde que creímos en el Señor y en toda la trayectoria, nosotros necesitamos realmente ver que hay muchas cosas que necesitamos tratar. Y para nosotros llevar esta carrera adelante y alcanzar el galardón, alcanzar el premio, porque aquí dice uno solo se lleva el premio. Salen muchos a correr, pero uno solo se lleva el premio. Nosotros sabemos que nuestra carrera, en el caso del cuerpo de Cristo, es una carrera colectiva, donde todos los hijos de Dios deberíamos alcanzar el premio, terminar esta carrera. Pero para ello el apóstol Pablo en 1 Corintios, como ya hemos visto en mensajes anteriores, Corintio se caracterizaba por ser una ciudad donde muchas ideologías y muchas culturas convergían. Y ahí entonces fue muy difícil para el Señor, para el apóstol, llevar a los hermanos a depender del Espíritu, a depender del Señor. Y curiosamente Pablo en 1 Corintios muestra su preocupación a través de interrogantes que vemos, que vamos a leer aquí en la palabra. Por ejemplo, 1 Corintios 1:10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 1 Corintios 12:1 dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Versículos 15 y 16. ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Versículo 19. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, estos versículos nos muestran que Pablo tenía una preocupación, y su preocupación consistía en que muchas de las dificultades que hoy los hijos de Dios tenemos a nivel familiar, relacionamiento con los hijos, relación con los padres, relación entre los hermanos, en nuestra relación con Dios, todas estas situaciones negativas tienen como fuente la falta de constitución de la palabra. Es por eso que nosotros necesitamos ver la importancia de estar constituidos de la palabra de Dios. Muchas de estas situaciones vistas en Corintios eran simplemente porque los corintios, que hoy son nuestro espejo en muchos aspectos, no apreciaban, no atendían de manera adecuada la palabra del Señor. Y es por eso que hoy nosotros debemos ver esto como una advertencia. La Biblia es la palabra de Dios, y esta siempre es nueva, es inagotable. Es por eso que necesitamos ver la Biblia como una fuente. Una de las cosas que el enemigo de Dios quiere hacer en este tiempo, a través del espíritu de iniquidad, a través de la maldad, a través de la filosofía, a través de tantas ideologías que hoy hay en el mundo, es quitar la referencia. Y la referencia que él quiere quitar es quitar la palabra. Una vez que él quita la palabra, las personas vivirán de acuerdo a sus propias concupiscencias y de acuerdo a sus propias maneras de ver las cosas. El salmista David dijo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Esto muestra que la Biblia es una lámpara que alumbra en la oscuridad. Hoy el mundo yace bajo una oscuridad, y lo único que nos puede librar es la palabra. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos exentos a caer en situaciones negativas por el hecho de ser cristianos débiles, cristianos debilitados, cristianos, la palabra sería cristianos con falta de alimentación, desnutridos por la palabra, porque sencillamente no le damos importancia. En Mateo, el Señor nos enseñó a orar, en Mateo 6. Yo quisiera simplemente mencionar una parte de esta oración, donde el Señor, en el versículo Mateo 6, 19, el Señor dijo, Mateo 6, 19, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Para que un hijo de Dios conozca la voluntad de Dios, necesita ir a su palabra. La palabra es la que nos permite conocer la voluntad de Dios.
¿Cómo conocemos nosotros a una persona? La conocemos cuando conversamos con ella, ¿cierto? Cuando nos relacionamos con ella. Una vez que esa persona habla, nosotros podemos conocer de su vida, podemos conocer de sus intenciones, podemos conocer de lo que desea. Si nosotros queremos conocer lo que Dios desea, necesitamos ir a su palabra. Y es por eso que necesitamos ver la palabra como nuestra fuente de fuerza, de energía espiritual, para que podamos crecer en vida, para que podamos crecer espiritualmente. Apocalipsis nos muestra que la palabra cuando es hablada es dulce como la miel, pero una vez que llega al vientre, amarga. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Vamos a leer este pasaje que es bien importante. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así. Apocalipsis 10, 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole, ¿qué me dice el libro? Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto nos muestra de que la palabra es dulce al ser oída. Muchas veces la palabra para nosotros es alentadora, pero es necesario que la practiquemos. Y ahí es cuando la palabra se torna amarga. Ahí es cuando nosotros, de alguna u otra manera, la palabra se torna difícil de digerir. Pero es necesario que nosotros podamos tomar la palabra de esta manera. Hay dos tipos de comensales según Hebreos capítulo 5 nos muestra dos tipos de comensales de la palabra. ¿En qué sentido? Muchas personas quieren tomar la palabra como simple conocimiento, pero no quieren practicar. ¿Quiénes sabían que iba a venir un Mesías? Los que conocían la palabra. Sin embargo, cuando él vino, lo rechazaron. No lo atendieron, porque la palabra para ellos solamente se había vuelto conocimiento. No era real, no era una experiencia. En Hebreos capítulo 5 dice, versículo 12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchos que ya deberían estar comiendo sólido, todavía necesitan de leche, simplemente porque no digieren la palabra de manera adecuada. Por eso necesitamos conocer la Biblia para ser aquellos que son ayudados y que también ayudan. ¿Por qué? Porque la palabra nos separa. La palabra nos hace más de Dios. La palabra nos separa cada día más para el Señor. Nos hace más santos. Haga usted una prueba, deje de leer la Biblia y vea cómo usted comienza a tener una conducta inapropiada. Cuando usted come la palabra lo alumbra, la palabra lo limpia, la palabra lo lava. Y esa palabra que lo lava es la que permite entonces que nosotros podamos ser de ayuda para otros. En Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14,
dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Comer la palabra, estar constituido de la palabra, primeramente trae luz a nosotros y nos hace ser luz a los demás. Por otro lado, en el versículo 14, en el versículo 13, dice, vosotros sois sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal sirve para preservar, para que no entren gérmenes, para que no se dañen las cosas. Entonces la palabra, una vez que nosotros nos constituimos de ella, una vez que la palabra gana la importancia que debe ganar en nuestra vida, ella nos preserva para el Señor, nos preserva para su reino, nos preserva para su obra. Entonces, una de las cosas que nos permiten o que nos van a permitir no ser descalificados es tomar la palabra como nuestra fuente de vida. Si no tomamos la palabra como nuestra fuente de vida, entonces fácilmente vamos a ser engañados. Por eso Pablo estaba preocupado porque los hermanos estaban en situaciones muy negativas, como se mencionó en el mensaje pasado. 11 casos negativos son mostrados en Corintios. Todos fueron tratados gracias al Señor, pero todos esos problemas mostrados en Corintios tenían una fuente, una falta de conocimiento y constitución de la palabra. Por un lado, de manera literal, y por otro lado de manera experimental, o sea, de manera de experiencia. Tenemos la necesidad hoy de no solamente conocer la letra, tenemos la necesidad de conocer la palabra. Alabado sea el Señor. Como segundo punto me gustaría compartir la importancia de el galardón, o como menciona el tema, uno de los puntos de este tema, el asunto del reino de Dios y el reino de los cielos, que tiene que ver con nuestra salvación. 1 Corintios 9:24, como lo tomamos al principio, que nos habla de la carrera, nos muestra la necesidad de correr y la necesidad de alcanzar el premio. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí nos habla de un premio. Entonces, nosotros, con relación a la salvación, encontramos dos líneas dos líneas ministeriales. El calvinismo, que afirma que hay una sola salvación, es decir, una vez salvo, siempre salvo. Y está la otra línea, que es los arminianos, que sustentan que se puede perder la salvación, que la salvación se puede perder. Ambas líneas doctrinales son erradas. La salvación que Dios nos dio es una salvación eterna. Y el galardón está relacionado con el reino. El problema es que se ha juntado la salvación con el galardón. Y son dos cosas distintas. Una cosa es nuestra salvación y otra cosa es nuestro galardón. ¿Quiénes obtienen la salvación? Todos aquellos que creen. La salvación se obtiene por creer y por recibir al Señor. Y es un asunto de vida. Vamos a ver algunos versículos con relación a la salvación. La salvación es eterna. Juan capítulo 3. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Es importante resaltar en cuanto a la salvación que ella es un asunto de vida y que esta salvación nos fue dada gratuitamente. Es decir, el Señor Jesús pagó un precio por nuestra salvación.
Y una vez que la recibimos, no se nos puede quitar. Juan 3, 5 y 6 dice, respondiendo Jesús, esto fue a Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí aparece la palabra nacer y aparece la palabra reino de Dios. Cuando hablamos de nacimiento, hablamos de vida. Entrar en el reino de Dios está relacionado con tener su vida y ser parte de Él. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos porque tenemos la vida humana y pertenecemos al reino humano. Un animal tiene la vida animal y pertenece al reino animal. Un vegetal, una planta, ¿cierto? Tiene la vida vegetal y pertenece al reino vegetal. Una vez que una persona recibe la vida de Dios, al creer, esa vida lo hace parte del reino de Dios. Y una vez que es parte de ese reino por la vida, ese hecho no puede ser quitado. Y lo que Dios entregó al hombre fue una vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que lo que nos dio Dios para salvarnos fue primeramente su vida. Juan 5:24, podemos seguir leyendo algunos versículos con relación a la salvación. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro versículo importante, Juan 10, versículo 28 y 29. Dice, y yo les doy vida eterna, Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados por voluntad humana, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Usted no puede tener hoy un hijo y mañana dice dejarlo de tener, porque es un asunto de vida, es un asunto orgánico. Un hijo no puede dejar de ser su hijo una vez que usted le da su vida. Aún después de muerto, los huesos suyos, 100 años después dirán que ese hijo es suyo, porque es un asunto de vida, es algo que no, irreversible, no se puede perder. Y Marcos 16:16, para terminar sobre el punto de la salvación, Marcos capítulo 16, versículo 16, nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es un asunto de creer, y creer aquí es recibir. Creer es recibir. Entonces, una vez que recibimos al Señor, recibimos su vida, y esa vida que nos fue dada nos salvó de manera eterna. Ahora, esa vida necesita crecer, esa vida necesita desarrollarse. Y en el libro de Mateo aparece entonces, y es en el único libro donde aparece el término reino de los cielos, que es otro asunto. El reino de Dios involucra a todos aquellos que le han recibido y tienen su vida, han sido salvos eternamente. Pero el reino de los cielos es un asunto de entrar
en el reino. Es un asunto de ganar esa porción. Y eso es importante que nosotros podamos verlo. El término reino de los cielos específicamente mostrado solamente en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 7:21, que acá lo tengo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí aparece bien claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante ver esto con relación o con referencia al mismo Juan, al mismo Mateo 3, al mismo, Mateo 3 no, sí, Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí el reino de los cielos es la persona de Cristo, es la persona de Jesús, pero era por otro lado la representación de una esfera y de un vivir que nos introduce en el reino de los cielos. Mateo 4:17, también podemos leerlo con relación a esto, porque es bien importante. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículos 19 y 20 de Mateo 5. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Capítulo 8, versículo 11 de Mateo. Necesario mostrar todos estos versículos. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 7. Alabado sea el Señor, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 11, versículos 11 y 12. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces es muy necesario que nosotros podamos ver la importancia y la diferencia entre la salvación y el galardón. La salvación no se pierde. El galardón podemos perder. Por eso Pablo habla de una carrera. Por eso la Biblia nos muestra la necesidad de santificarnos disposicionalmente. Por eso la Biblia nos muestra la necesidad de consagrarnos. Por eso la Biblia nos muestra la necesidad de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque si fuese simplemente haber sido salvo por haber creído, pues todo sería muy sencillo. No necesitaríamos tratar con tantos asuntos negativos que hay en nosotros por causa de la caída. Es por eso que necesitamos ver que lo que entró en nosotros para salvarnos fue una vida. Pero esa vida necesita crecer, desarrollarse. Y para ello nosotros necesitamos correr esta carrera. Una carrera que todos los hijos de Dios desde el principio la han corrido. ¿Para qué? Para alcanzar ese galardón. Ese galardón que es el reino milenial. Ese galardón
que es el derecho de reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años, para que al final podamos entrar todos a la eternidad futura. La importancia hoy de la realidad del reino de los cielos, porque cuando nosotros vemos las parábolas, algunas de las parábolas, el Señor habla de la semejanza al reino de los cielos. Y en las cartas de Mateo 13, ¿cierto? Vamos a ver Mateo 13, un solo versículo para no ahondar aquí porque no es la carga. Dice entonces, acercando, Mateo 13, vamos a ver el versículo 31, el 24 también, se refiere a otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Entonces hay una semejanza, el versículo 33 dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Hay una semejanza y hay una realidad. En alguna oportunidad el Señor le dijo a los fariseos en Mateo 23, 27, me gustaría también leer este versículo. Ay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muerte y de toda inmundicia. Dios no soporta la apariencia. Y es por eso que hoy necesitamos nosotros luchar por este galardón. Luchar por tener la realidad en nuestra vida de este reino de los cielos. Hoy en la vida de la iglesia tenemos la realidad del reino de los cielos. A pesar de todos nuestros errores, Dios nos está dando la oportunidad en la iglesia de poder tener la realidad del reino de los cielos a través de esta palabra revelada. Una palabra que nos muestra la necesidad de crecer en vida, crecer para alcanzar la madurez. Dios puede contar con un hijo maduro. Dios tiene muchos hijos y a todos los engendró y a todo el que le recibe, Él los salva a través de su vida. Pero para cumplir el deseo de Dios, para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, Dios necesita hijos maduros, hijos que puedan crecer. Y para crecer nosotros necesitamos salir de toda apariencia. Salir de toda apariencia, de todo asunto superficial, para entrar realmente en la realidad que Dios quiere introducir. Mateo capítulo 20, versículo 16, dice lo siguiente. Alabado sea el Señor. Así los primeros serán postreros y los posteros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí la palabra escogido también esto aparece en Mateo 22, 14. Y estos escogidos aquí, a la verdad, es aprobado. Muchos son llamados y pocos son aprobados. ¿Por qué? Porque todos fuimos llamados a correr, ¿cierto? Todos fuimos llamados a caminar en la senda que el Señor nos trazó en nuestra vida, para tratar de diferentes maneras, a través de circunstancias, a través de tribulaciones. Muchos hermanos hoy están sufriendo, muchos en la tierra están sufriendo, pero nosotros, gracias al Señor, sufrimos con esperanza, porque nuestra esperanza no se limita a esta vida. Nuestra esperanza está más allá de esta vida. Es algo que Dios nos ha prometido y es algo que necesitamos creerlo y recibirlo, y que podemos realmente tener la certeza de ello cuando estamos constituidos del hablar de Dios, cuando esta palabra se hace carne en nosotros. Nosotros todos fuimos llamados para correr. Ahora, ¿quiénes serán aprobados? Aquellos que realmente puedan correr de manera legítima y de manera como Dios desea que lo hagamos. Por eso necesitamos ver que Cristo es la única fuente
Por un lado tenemos su palabra, que es el mismo, hecho nuestro alimento, hecho nuestro sustento, nuestra fuente de fuerza. Hoy muchas personas estaban pensando y tenían su esperanza en sus negocios, su esperanza en sus fuerzas, su esperanza en su salud. ¿En cuántas cosas el ser humano puede poner su esperanza? Pero nos damos cuenta hoy, a través de esta prueba que estamos pasando en toda la tierra, que nada vale. No vale el dinero, no vale la salud, no vale la fuerza, no valen las armas, no vale el poder. ¿No es cierto? Hemos visto con esta situación lo frágil que es el ser humano, lo frágil que es el hombre. Por eso el hombre necesita invocar el nombre del Señor. En Génesis 4:26, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor porque se dieron cuenta que eran frágiles, se dieron cuenta que no podían solos. Y hoy nosotros necesitamos entender que por un lado Dios nos dio su palabra para ser nuestro sustento, nos dio su espíritu para ser nuestra fuente de vida, nos dio su espíritu para que hoy, a través de esa comunión entre Dios y nosotros, podamos nosotros alcanzar la meta, podamos alcanzar lo que Dios se ha propuesto para con nosotros. Entonces Cristo es la roca espiritual que nos sigue, que es el tema o el título de este mensaje. Cristo como la roca espiritual que nos sigue. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a compartir del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pablo tomó para hablar de Cristo como nuestro sustento, de Cristo como nuestra bebida espiritual, de Cristo como nuestro alimento, o de Cristo como el centro y la única fuente que nos puede permitir no ser descalificado. Tomó la historia del pueblo de Israel, la carrera que los israelitas hicieron, pasaron para poder alcanzar la tierra prometida. Pablo era un especialista en este asunto, la historia del pueblo de Israel. Y él toma entonces la carrera de la historia de Israel en el desierto para mostrarnos, porque aquello que pasó en el desierto era una sombra, era una figura de lo que iba a ser real, que hoy es Cristo. En 1 Corintios 9:24 nos habla de esta carrera, y esta carrera es para alcanzar un premio. Usted debe correr para alcanzar el premio. Usted no puede correr porque simplemente hay que correr. No, tenemos que tener una meta en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es nuestra meta? Alcanzar el premio, alcanzar el galardón. Y es por ello que corremos. Pablo sigue diciendo más allá, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, es un asunto de que también lo que sufrimos o lo que tengamos que pasar tiene como objetivo alcanzar nuestra meta. Y Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu a través de la salvación, nos ha capacitado con su vida para que nosotros podamos alcanzar el galardón y finalmente entrar en el reino de los cielos. Entonces, nosotros salimos del mundo, así como el pueblo de Israel, salió de Egipto, de haber estado esclavos 430 años por los egipcios, bajo un yugo, bajo una esclavitud, bajo una presión continua. Dios los libertó para que le sirvieran. De igual manera, nosotros salimos del mundo camino al reino.
Por un lado, para ser salvos, una salvación que solo nos bastó creer para obtenerla, pero un galardón que necesitamos luchar para alcanzarlo. Y Dios ya nos salvó, nos sacó de las tinieblas, dice la Biblia que nos sacó del pecado, para que hoy podamos ser sus siervos y podamos servirle y podamos alcanzar esa meta que Él se trazó para nosotros. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 1: estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Gracias al Señor, en la vida de la iglesia también tenemos una nube. Esa nube, en la historia del pueblo de Israel, Éxodo 13, 21, dice aquí la palabra del Señor: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No había manera de detenerse. Y esta nube nos habla entonces de una dirección, y tiene que ver con el Espíritu que nos guía. En la vida, en el pueblo de Israel, cuando la nube se detenía, el pueblo acampaba. Todo el mundo paraba, todo el mundo dejaba a descansar allí, a comer, a acampar. Cuando la nube se levantaba, se movía, todo el mundo corría. Hoy nosotros necesitamos aprender esa lección. Romanos nos muestra que los que son guiados, Romanos 8, nos muestra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces necesitamos ser guiados. Gracias al Señor, el Señor nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, nos ha dado una dirección en esta carrera para que podamos nosotros alcanzar, alabado sea el Señor, el galardón. Bendito sea el Señor. En cuanto al agua, dice que todos fuimos bautizados en el mar. Romanos 1 Corintios 10 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, mostrándonos que por un lado somos guiados por el Espíritu sella nuestra conducta, sella nuestras acciones, y por otro lado nosotros fuimos bautizados en el mar. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, detrás venía el ejército de Faraón, porque Faraón, después de que lo dejó libre, se arrepintió y llamó al ejército para perseguirlo y matarlo. Entonces, por un lado estaba el Mar Rojo y por otro lado estaba Faraón persiguiéndolo para matarlo. Allí Dios se manifestó en poder y en gloria, y el mar se abrió, los israelitas pasaron en seco, y el pueblo de Faraón, los ejércitos de Faraón, fueron sepultados en el mar. Hablando de que en cuanto al bautismo, nosotros pasamos de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas quedan atrás, el mundo queda atrás, las cosas que nos oprimían quedan atrás, el pecado que nos asedia queda atrás a través del bautismo. Hoy en Romanos nos muestra la realidad de ese bautismo en el capítulo 6 del libro de Romanos. Me gustaría leer ese versículo, Romanos 6, 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, alabado sea el Señor, por el bautismo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La realidad del bautismo en el Nuevo Testamento es que nosotros pasamos a una nueva vida. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Todo lo que era Egipto quedó atrás, quedó sepultado en el Mar Rojo. Todo quedó allí enterrado. Y el pueblo tuvo un nuevo comienzo y comenzó una nueva vida. Igual nosotros, una vez que fuimos bautizados, es necesario ser bautizados, pero
ya fuimos bautizados en la nube y en la columna de fuego, que habla de ser bautizados en el Espíritu. Aquí hay varios aspectos. Estos versículos que vamos a leer nos muestran varios aspectos del bautismo. Por ejemplo, Mateo 3:11. Alabado sea el Señor, rápidamente, porque el tiempo pasa muy rápido. Y aquí como que pasa más rápido que cuando estamos frente a todos los hermanos, ¿cierto? Mateo capítulo 3, versículo 11, alabado sea el Señor, nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que nos muestra que por un lado somos bautizados en las aguas, pero por otro lado también somos bautizados en el Espíritu, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través del perfeccionamiento. Dios nos está introduciendo cada día más en este fuego. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 5, dijo el Señor, una instrucción que dio antes de su ascensión, y el Señor dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Otro aspecto importante del bautismo, ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y en 1 Corintios 12:13 nos muestra que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estos aspectos del bautismo son importantes que nosotros podamos conocer. Dios siempre nos suple. El Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades. Y todos nosotros somos testigos de esa bendición y de ese suplir. Capítulo 16 de Éxodo, del 1 al 6, y del 11 al 15 del mismo capítulo 16, se nos muestra cómo Dios alimentó al pueblo. Le dio maná, le dio carne. Todo lo que el pueblo necesitaba, Dios se lo suplía. Infelizmente, cuando el pueblo murmuraba, era porque le faltaba algo. Entonces es importante esta aplicación. Muchas veces nosotros murmuramos porque nos falta Cristo, nos falta comer la palabra, nos falta alimentarnos del Señor. Y con relación a ahora lo que Cristo es, esta realidad, en el capítulo 6 de Juan, nosotros vemos a Cristo como nuestro alimento. Juan capítulo 6, interesante leer. Éxodo lo pueden leer en su casa, pero Juan sí lo tenemos que leer. Juan 6:48 dice: alabado sea el Señor, yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este pan es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan versículo 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cristo es la fuente, Cristo es el maná, Cristo es el pan. Y todos los beneficios de comerle
Nos lo muestra aquí el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Permanecer en Él, tener vida, que no solamente tiene que ver con tener vida en nosotros como la esencia de Dios, sino en ser vivientes, en ser personas que realmente expresan la vida de Dios. Algo muy interesante que tenía el maná era que no se podía guardar para el siguiente día. Tenía que comerse el mismo día que descendía. Y eso nos muestra que nosotros no podemos esperar para mañana comenzar a comer a Cristo. Para mañana comenzar a decidir consagrarnos. Para mañana decidir vivir una vida para Dios. Tener como hábito comer la palabra, tener como hábito la oración, tener como hábito reunirnos, aunque ahora nos estamos reuniendo por las casas, que ha sido una experiencia maravillosa. Alabamos al Señor por eso. Pero no podemos esperar para mañana, porque nosotros no sabemos si tenemos mañana. Y este es un principio importante. El maná no podía quedar para mañana. Eso está en Éxodo, puede leer del capítulo 16, del versículo 17 al 34. Si el maná usted lo guardaba o no lo comía en el tiempo que tenía que ser comido, él se llenaba de gusano, se perdía. Es por eso que no podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. La otra experiencia del pueblo de Israel, y Pablo lo muestra aquí en 1 Corintios 10, 4, ya para terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí dice, y en Éxodo 17 el pueblo tuvo sed, y Dios también les dio agua. Y le dijo a Moisés que golpeara una roca, y de esa roca salió agua abundante para suplir la sed del pueblo de Israel. En una segunda oportunidad, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, y Moisés estaba airado, sofocado con el pueblo, y la golpeó otra vez. Y esto le impidió a Moisés entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esta roca tipificaba a Cristo, que debía ser herido por nuestros pecados. Y de su costado, dice Juan 19:36, que salió sangre y agua, mostrando que esta roca que fue herida, Cristo, nos dio vida y también nos dio perdón a través de la sangre. Por un lado, el agua representa la vida, y la sangre representa nuestro perdón, el precio por nuestro perdón. Este es el Cristo que Dios nos ha dado. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39 dice que nosotros que hemos creído, debe de nosotros fluir una fuente de agua viva. Desde nuestro interior debe fluir Cristo, y tener a Cristo como nuestra roca que nos sigue, como aquel que nos suple, aquel que nos da alimento, aquel que nos sostiene. Pero esta parte nos corresponde a nosotros. Por eso debemos tener disposición de orar, disposición de comer la palabra, disposición de reunirnos, disposición de tratar con las cosas negativas que hay en nosotros y que sabemos que hay. Hoy nosotros necesitamos correr esta carrera legítimamente para que podamos obtener el premio. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga grandemente. Queremos agradecer al Señor y a nuestros hermanos Pablo Pereira y Luis Daniel Alvarado por este trabajo que están haciendo para las iglesias. Pedimos las oraciones de todas las iglesias para que podamos seguir llevando adelante este trabajo. Aquí abajo puedes poner tu profetizar, tu comentario, que para nosotros es importante. Por favor, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y también seguirnos a través de Instagram, @iglesia en Cabudare.